Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este programa, a su programa favorito. Qué bueno que están aquí. Esperamos que este video les guste mucho. Estoy aquí con mis amiguitas. Quiero Hola. presentárselas. Está Isabelita. Hola. Hola, Isabelita. Hola. Está Arge. Hola, buenas tardes. Está Carmen. Hola, mucho gusto. Y estoy yo, que soy Erika. Qué bueno que están aquí. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bien, muy ¿Cómo bien. les fue en la semana? Muy bien, gracias a ¿Cómo Dios. les fue en el amor? El Día del Amor. Muy bien. La Sí, amistad. muy bien, y la gracias. amistad. ¿Fueron muy amadas? Oh, muy amadas. Pero esto es de todo el año. Así y es. muy amadas por Dios. Así es. Y amadas personalmente también, ¿verdad? Que nos amemos. Amén. Qué bueno. ¿Y qué tal les pareció la palabra del día de hoy? Tremenda palabra, de verdad. Cada vez más se nos hace más rema, hablando Dios más clarito a nuestro espíritu. Así ¿Verdad? es. Sí. Ujú. El tema de hoy se llamó Alcanza el propósito de Dios, ¿verdad? Creo que son temas que han ido como ajustándose a lo que necesitamos. Cada tema como que se acopla al otro, ¿verdad? Así Como es. que viene tomado de la mano, como para que nosotros entendamos de una parte y entendamos de otra. O sea, siempre como que el Espíritu nos trata como de enganchar en cada paso que nos da. Y gracias a Dios por la vida del pastor, ¿verdad? Que Sí. lo usa grandemente Así como es. para a lo que nuestro espíritu necesita. Así es, enseñándonos. Ajá. Vamos como cada domingo vamos escalando, vamos subiendo. Vamos subiendo de nivel. De Sí. nivel, sí. Pues sí, cierto, porque una de las chicas me decía, estuvo tremenda la palabra, dice, bien explicada. Le digo, siempre ha estado bien explicada, lo que pasa que ahora el Espíritu Santo nos revela con más claridad. Como nosotros tenemos más necesidad de escuchar la palabra y el Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? Vamos con esa hambre cada día. Así y es. es por eso el Espíritu Santo con esa claridad nos lo revela. Nos Así revela es. nuestro espíritu. Y, Es así. y esta enseñanza, el pastor nos tocaba un tema muy importante. Oh, sí. Muy importante y muy de cuidado, ¿verdad? Porque es algo que no muchos están ¿Listos? O no muchos estamos listos, No pero estamos no por estar listos no quiere decir que no vaya a pasar. O sea, sean creyentes o no, es algo que va a pasar. Es Algo que está decía el descrito. pastor, sí, así es, que decía el pastor que yo me quedé como, sí es cierto, o sea, muchos no están preparados, pero es porque no conocen, no saben de lo que realmente va a pasar, o sea, el pastor hablaba de los 7 años de tribulación y gran tribulación, perdón, y ellos no saben, no conocen. No, o sea, creen que nomás se va a acabar el mundo y ya. Sí. hay personas que dicen, el mundo o sea, no va a pasar nada. El O mundo no se acaba. Sí, el que te mueres eres tú. sí, el mundo se le va acabando al que se muere. Sí. Pero, o sea, no saben que realmente, o sea, Cristo va a regresar por su iglesia, pero ellos no saben porque no conocen. Claro. Porque no conocen de la palabra. Y por eso es muy importante. Y por eso, o sea, gracias a Dios porque nos están exhortando, gracias a Dios por nuestra líder, porque esta meta que tenemos a mí me ha abierto los ojos. Y como dices tú, porque ahora tenemos hambre de saber, porque el Espíritu nos ha despertado. Así Claro. es. ¿Verdad? Así es. Y cada vez que leemos, aunque le vayamos a dar no sé cuántas vueltas, pero va a ser Sí, diferente. entendemos algo diferente. Cada vez que leemos lo entendemos diferente, pero es la manera en la que Dios nos habla. Y esta información para los hijos de Dios no nos tiene que dar miedo, sino es como alertarnos, o sea, prepararnos Estar para preparados. saber y preocuparnos por nuestra familia, Estar ¿verdad? preparadas con nuestra lámpara llena de aceite como las 5 vírgenes. Y lo que decía el pastor a mí me quedó como bien claro, es como acelerar, porque dice el pastor, no hay tiempo porque el tiempo se está llegando. Y como decías tú, Isabelita, no es lo que van a vivir nada más, son 3 años y medio, y luego de ahí otros 3, van a ser 7 años tremendo. Tan solo cuando el pastor decía, yo miraba las cosas, digo, no va a ser fácil.
No, y no quiere decir que porque vengas a la iglesia, ya me voy a ir. No, No, porque escrito está que la mitad, o sea, de la no iglesia todo, no están Sí, preparados. sí. Y el pastor hablaba eso te del hace, rapto. y eso te hace pensar como, ¿en qué parte estoy yo? O sea, la que sí se va a ir o la que se va a quedar. Eso es como que nos despierta. Ok, hay que prepararnos porque Para en su cualquier venida. momento se va a escuchar la trompeta. A veces que ando así como que enojada. Ay, no, si viene Jesús, Y me si encuentra. me encuentra, no me voy. A lo mejor que se Vale me más que me pase. alinee. Sí, el pastor entonces, hablaba del rapto, estamos sí, hablando del del- rapto, sí, acerca de, de que su cuando venida. Dios recoja a su pueblo, es cuando es lo que nos está hablando el pastor, ¿verdad? Y nos exhortaba como a estar preparados nosotros, ¿verdad? Que nosotros nos preparemos como hijos de Dios para que ahora sí que nos vayamos en Así en es. el primer viaje. Que nos Sí. preparemos como las 5 vírgenes. Como las decía 5 Sí, para estar vírgenes. listas para cuando Él aparezca en las nubes, Ajá, porque como con él decía, aceite. no es cosa que va a bajar, va a andar aquí, no, dice, va a aparecer en las nubes, Sí, estar bien pero lo despiertos. importante es no solamente pensar en nosotras, o sea, Así no es. solamente prepararnos nosotras, pero prepararnos y ayudar a otros a prepararse. Claro o sea, que sí. traer a otros porque ese es el propósito de Dios. Tener compasión por las ovejas que andan Sí. sin Sí. rumbo, ¿no? Sí, ¿Verdad? porque Como- Descarriadas. porque recuerden Sí, que sí, Él no cierto. quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan, porque Él no quiere que nadie se pierda. Sí, porque como lo que decía hoy el pastor, qué triste que nuestros hijos se llegaran a quedar Sí. sin otros hijos, o nuestra pareja que se llegara a quedar por falta de no explicarles, Sí. que tengan bien claro, como El decías tú, no porque estén conocimiento. en la iglesia quiere decir que se van a ir, no sabemos, hasta el último Sí. momento vamos a saber. Nuestros familiares, o Sí, sea, estar todo. hermanos, hermanas, primos, sobrinos, o sea, tenemos familia que no, o sea, Es ahora sí, pisar la chancla, acelerar, Acelerar. para compartir, para que ellos ponerle sepan. el acelerador, Sí, el como las turbo. vírgenes, ¿no? Por Sí. eso ponía el pastor el ejemplo Sí, de las el ejemplo vírgenes, de que las estaban 10 alertas, vírgenes. que estaban esperando al esposo. Entonces, le comparaba el pastor que el aceite es como para alumbrar y para santificar. O sea, porque el aceite en una lámpara es para alumbrar, para que siempre la lámpara se mantenga encendida con el Así aceite que es. tiene. Entonces, por eso nos comparan con Las vírgenes, con las 5 vírgenes, Ajá, con la las 10 lámpara, vírgenes. Con las como 10 para que vírgenes, esa misma luz alumbre y santifique. Así O sea, que es. nosotros con la luz de Jesús compartamos las buenas nuevas que tiene para la gente, ¿verdad? Claro, claro Más que que sí. nada porque, pues, como decía, el tiempo se está acabando. Sí. O sea, ya el tiempo ya viene, porque ya hay muchas señales que ha puesto Dios, de las que han estado en la palabra, que ya se están acercando. Yo sé. Entonces, como dijimos, como hijos Como de que Dios, como que nos pone a pensar, ¿no? Como que nos deja así como, no sé, si es un tema fuerte, o sea, y no es para preocuparnos, más bien es como para ocuparnos. sí. Ándale, Como para estar para preparados, para ocupados. preocuparnos por nuestra familia que está perdida, por la familia que no cree en Cristo. Claro. Porque a veces, como decía el pastor, a veces uno piensa que uno lo puede cambiar, ¿verdad? Pero no. Dios es el que va a cambiar a la Dios es el que persona. va a cambiar. ¿Y cómo? Por medio de oración, de ayuno, de pedirle a Dios. Solamente es la única manera que el De Espíritu buscar va a de mover. Dios. Sí. Ajá. Pues entre más nos acercamos a Dios, más el cambio va a empezar a suceder de adentro hacia afuera. Pero es, Claro que sí. o sea, buscar de Dios, buscar de Él. Y entre más nos acerquemos a Él, más vamos a ver el cambio. Así es. Claro que ¿Y sí. cómo nos vamos a santificar, como ahorita que estabas diciendo? Como dice la palabra, llevando fruto. Así O es. sea, nunca vamos a estar listos porque a veces, muchas veces decimos, no, es que yo todavía no puedo predicar o ¿cómo voy a ir yo a predicarle a alguien si yo tengo esto, tengo lo otro? O sea, nunca vamos a ser perfectos, nunca, hasta que si llegamos a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero es como te vas a ir santificando, es como te va a ir limpiando Dios, Y llevando perfeccionando, fruto, claro. ajá, compartiendo. Porque yo me acuerdo que así antes estaba, cuando me decía, sí, es que ya estás lista para abrir celular, y yo no, porque tengo esto y esto y esto, no. Y créanme que ahorita, que yo ni me acuerdo de mis problemas, ni me acuerdo. Sí, porque a veces cuando estamos pasando por problemas nos enfocamos tanto en el problema que se nos olvida el enfoque hacia dónde estamos realmente.
pero es eso, que no pierdamos el rumbo. Seguir y ayudando a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Así es, a través de nos eso. edificamos. Claro, y no porque seamos perfectos, claro, perfectos como David. David no era perfecto, tenía sus imperfecciones. Y tampoco lo sabemos todo. No, claro lo que sabemos. no. Por eso tenemos a personas que nos ayudan, nuestro pastor, nuestro Sí, líder, nuestra líder. para eso, pero estamos para ayudar a alguien más. Sí, Por eso dice que el propósito te santifica. sí. Porque Claro. en cuanto tú vas en el propósito de Dios, Él va viendo las cosas buenas de ti y va eliminando las cosas que no son Sí, correctas de ti. y es cierto lo que decía Arge, o sea, yo creo que un argumento muy grande es decir, no estoy lista, no estoy lista, pero es que nunca vamos a estar listas Nunca. hasta que en realidad, o sea, empecemos. Por ejemplo, una célula, yo también le decía a Ceci, no, yo no estoy lista, yo no estoy lista, pero ahora me doy cuenta que, o sea, en la célula no es como que, porque las estoy enseñando a ellas, pero es que también es para mí. Así Claro. es. Y además para enseñar enseñarle a una persona del camino de Dios no necesitamos ni saber mucho. Como decía ahorita Eriquita, con poquito además, si le decimos mucho hasta no lo van a entender. Entonces, de lo poquito que sabemos enseñarle a la persona. Incluso a veces hasta con tu mismo testimonio de El vida. testimonio, ándale, de lo que decirle Dios ha hecho en que tu vida. Dios hay esperanza, que puede vivir una vida diferente en Cristo y la persona con eso tiene. Pero como dices, a veces decimos, no estamos listos, no vamos a estar nunca listos. Como dice mi esposo, para enseñarte a nadar tienen que aventarte al agua. Así es. Y así es, no es que queramos nosotros, tenemos que hacerlo. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así es. Y es así. Además, Y no es porque somos perfectos, ¿no? Claro que no. Pero tampoco nosotros no vamos a andar buscando personas también perfectas para poderles enseñar, no. No podemos hacer, porque Dios no hace excepción de personas. Y nosotros, Claro. ¿por qué lo vamos a hacer? Así es. O sea, no. Y el aceite, decía, es para alumbrar. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo vamos a alumbrar? Es leer la palabra, ayunando y orando. ¿verdad? Buscar en su presencia. Buscar su cada día. presencia. Así es. Ajá, así es, y Buscar como su tú dijiste, presencia. ¿y quiénes pueden ser todos los elegidos? Todos los que aceptan a Dios como su Salvador son elegidos, como dice en Salmos 78, 70, ¿no? Como Dios eligió a David, que dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, apacentase a Jacob para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Ahí es cuando Dios escogió a David. A Y Dios David le plació. como decía el pastor, quien ha leído la historia de David, David fue un hombre que cometió muchos errores, pero dentro de eso, cuando David dispuso a seguir al Señor, y entró al propósito de Dios, empezó a santificarlo, empezó a crear en él como un corazón íntegro. Y solamente uno puede tener un corazón íntegro cuando va en el propósito de Dios. Y en la presencia de Dios. Dios puede va, ser, como ¿no? les comentaba hace rato, Dios va eliminando de tu camino lo que es malo, lo que no le agrada, y lo que bueno, tus virtudes o los dones que puso en ti, Él los guarda para que tú los uses Claro. a su favor. Sí, ¿y de dónde lo sacó a David? De lo que era. Era una persona que cuidaba ovejas. Dice, por eso muchas veces dice, es que yo no estoy preparado, ni estudiado estoy siquiera, pero Dios no busca una persona estudiada ni preparada. Ni preparada, ni perfecta. Ni perfecta. Aquí como dice David, David era una persona íntegro, dice que él fue lo que hizo conforme a la integridad de su corazón. Dios lo que busca es su integridad de corazón. Así es. Y él Alguien miró que esté dispuesto a sí. cambiar. a cambiar y a poder ayudar a alguien más. Es lo Así que como, busca. así como le plació, así como eligió a David, así nos eligió a nosotras. Claro. Así es, porque nosotros no lo elegimos a él. Él nos eligió. Sí, y Así no, es. no es cosa que es porque Él nos eligió, a Él le plació que estuviéramos aquí. Así es. Sí, cierto. Y es como a veces yo platico con mi esposo cuando el pastor dio el ejemplo de que se dividen las épocas de la humanidad en 2000 años, ¿verdad? Yo luego le platico a mi esposo, le digo, creo que hemos nacido en una era donde fue tan fácil porque nacimos año después de Cristo, o sea, ya cuando Cristo lo hizo todo, cuando realmente el Cordero de Dios que es sacrificado fue el mismo Jesucristo, porque antes no todos tenían la fortuna de ser hechos hijos de Dios. Pues Nada como- más los que habían nacido en una familia judía y eran hebreos realmente podían ser hijos de Dios. Ahora
somos nosotros adoptados y tenemos la bendición de poder ser hijos de Dios. Nacimos en Antes de una- Cristo no hubiéramos podido No, tener ese beneficio. Somos muy privilegiados, Así como es. dijo el pastor. Dijo, Así cuando es. lleguemos a la presencia, te va a preguntar Eliseo, oye, cuéntame cómo ¿Cómo era eran tus allá". tiempos? Sí. Sí. Y de verdad que en este tiempo en el que nosotros nacimos es porque así lo quiso Dios, Así es. porque fue el plan de Dios. Vamos a poder Claro. contarle a Juan cuando escribió las cosas de la tecnología, ¿verdad? Que Ajá. Jesús le dijo, tú no es de tus tiempos, espérate, tú nada más escribe, no es de tus Gracias, tiempos. Juan, porque le vamos a decir, nosotros Juan, ¿te vivimos, acuerdas? sí, Mira, vivimos lo que pasó tú esto y las escribiste. computadoras y los Sí. teléfonos. Sí, Oh, nosotros lo cierto, estamos ajá. viviendo. Fíjate, o sea, ya estaba escrito. Así es. Ya estaba escrito, wow. Sí. Pero fíjate, no era su tiempo de Juan, porque le dijo, espérate, tú escribes solamente, no es en tu No tiempo. los vas a vivir, nomás los vas a escribir. Sí. Gracias a Dios por que ahora lo estamos viviendo nosotros. Así Sí, es. Nos ha tocado. Sí. Así es, pero Sí. gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que nos dio su sangre y que mandó a su Hijo Jesucristo para que fuera el Cordero. Y ahora Así nosotros, esta generación, podemos tener la fortuna de Sí. ser salvos por Cristo. O sea, el mismo Hijo de Dios es nuestro Cordero. Ajá. Y luego también muchas veces decimos, ¿tú crees en Dios? No, sí creo y yo lo amo con todo mi corazón. Y luego, pero aquí, o sea, hoy sabemos que no hay manera de amar a Dios sin Que no amar a amamos al nuestro prójimo. prójimo. Así es. Ujú. ¿Verdad? No podemos decir que amamos a Dios, pero al que Estar con tenemos... medio mundo peleado. Sí, ajá. Sí. Y que ni se me aparezca. O sea, Que ni se me ponga enfrente. Porque dice, ¿qué pero- beneficio hay que ames al que te ama? Es bien fácil. Ajá. Pero ama a quien no te ama. Ahí es tu verdadero Sí. trabajo. Pero Sí, sí, como pero dice- ese es el mandamiento de Dios, porque el primero es que amaremos a Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Y el segundo es semejante a ese. amar a tu prójimo. Amar a tu como a ti. Sí, prójimo dice como cómo a ti demostrarle mismo. que los amamos, pues compartiéndole lo que nosotros estamos viviendo, que ellos vivan lo que nosotros estamos viviendo. Ese es amor al prójimo, no nomás quedarnos con lo que sabemos, sino Exacto. que poderlo compartir, llevárselos a ellos. Ese es amor de verdad. Sí, y porque ya estamos cerca, ya, Claro. como decía el pastor, o sea, ya muchas de las profecías se han cumplido y ahora esta última, o sea, Ya, ay no, se me enchinó la piel. Y cuando el dijo- pastor contó eso de la Sí. profecía, a mí también se me enchinó todo el cuerpo. Quien no sabe, vea que vea el servicio para que sepa de qué habla. Sí, así. Vayan a YouTube, ahí Ajá, está. vayan a YouTube, vean Ahí el está. servicio y van a entender. De lo que no se les habla. vamos a decir para que vayan a ver el servicio. Claro. Sí, cierto. Pero sí, si nosotros tenemos fruto, el Señor nos santifica. O sea, fíjate cómo es tan grande el poder y el amor de Dios que incluso nosotros haciendo el propósito, Él nos santifica. Ahí Claro. en medio del trabajo que hacemos para Él, nos va limpiando, nos va santificando. O sea, también es trabajo personal. Él trabaja personalmente en Entonces, nosotros. de una manera u otra nos conviene hacer su obra. Así Si es. queremos realmente ser limpiados, ser santificados, pues, Santificados. trae beneficio todavía aún así, trae bendición porque nos va a santificar. Así Pero es. sabemos que solos no lo vamos a poder, solamente con la ayuda del Espíritu Santo Así lo vamos es. a lograr. Y como dice Arge, a veces uno cree que quiere estar preparado o saberse a lo mejor toda la la Biblia. entera, nunca vas a estar. A veces nada más con que compartas y sientas que la persona necesita que tú le compartas el Evangelio, como te decía, a veces nada más con el testimonio de tu vida, de decir lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te ha transformado, cómo te tocó, con eso tú puedes hacer que la persona entienda. Y ya después, pues el siguiente proceso ya viene orando, ayunando, leyendo la Biblia, Claro, dejarse viniendo a los discipular. servicios. Es como un proceso diario. Porque el proceso de aprender de Dios es diario, constante, todos los días. Por eso se refiere como su palabra, como alimento. Claro, porque si el mejor alimento. Ajá, lo necesitamos 3 veces Oye. al día, es igual así. Exacto. Y de que vamos a tener dificultades o a veces, no sé, vamos a querer tirar la toalla, pero no podemos. O sea, no podemos permitirlo. Porque vamos a tener así es. desafíos. No va a ser fácil. No, pues, claro. ¿Verdad? Vamos a tener desafíos, pero nos decía también el pastor, o sea, no permitamos que los problemas nos ahoguen. ¿Verdad? Porque muchas veces, como decía hace rato Isaulita, no queremos, ¿por qué? Porque nomás estamos pensando en el problema y en el problema y en el O sea, nos problema. enfocamos en el Ajá. problema que estamos pasando.
sino, o sea, hay que seguir avanzando y para no perder el propósito. El propósito, sí es cierto, porque de repente te vienen tantas cosas que empiezas a enfocarte en lo que te está pasando a ti y te desenfocas del propósito. O sea, de repente ya no quieres... te desanimas. No quieres ya ni prepararte para dar la célula. De repente no quieres venir un domingo, pero es porque por el desánimo, porque te estás desenfocando del propósito. Por Pero eso, no como podemos decía, permitir eso. tenemos que tener siempre nuestra lámpara con aceite y alumbrada para que ese fuego permanezca. A veces a lo mejor va a ser un fuego más leve o más ardiente, pero que siempre permanezca el fuego, que nunca se apague ese fuego. Que esté prendida la mechita. La mechita, sí. Aunque esté bajita, pero que como no las se estufas, apague. ¿no? Que está el piloto, que no se apague. siempre Por ejemplo, yo cuando de repente que siento como que, ya no puedo, ya estoy mucho, ya. Es mucho, porque siento como que una cosa y otra cosa y otra cosa, y de repente siento como que ya, o sea, me siento como que tan cansada, tanto física como mental, como espiritualmente. Entonces, pero luego me recuerdo, digo, no, pero nunca nadie me ha dicho que esto iba a ser fácil. Claro. O sea, estar en esto no es fácil. Y me recuerdo lo que Jesús dijo, que en el mundo vamos a tener aflicción. Claro. Entonces me recuerdo, sí, es Que cierto. dice, me falta aceite. Vamos a tener aflicción, pero la promesa de Jesús es, confía, porque yo ya vencí. Claro. Entonces yo constantemente me repito eso porque digo, sí. Seguir confiando. Sí. Y es la importancia de leer la palabra. ¿Por qué? Porque así vamos a combatir. Así vamos a vencer. A vencer o esos malos pensamientos o los dardos que nos manda el enemigo. Y no, Dios me dijo que no tuviera miedo porque yo no estaría sola. Él estaría conmigo. Así es. Así es. ¿Verdad? Y es por eso la importancia de estar conectados en la con palabra. Así es. Claro que sí. ¿verdad? Cierto. Sí. Y como nos decía el pastor también, por ejemplo, si queremos estar listos para el propósito, tenemos que recibir la enseñanza y la instrucción, ¿verdad? O sea, Claro, hay enseñanza y dejarnos instrucción. ayudar. Ajá. Y la instrucción es muy importante porque es eso, ser un discípulo, dejarnos ayudar, porque todos necesitamos ayuda. Así es. No sabemos las cosas, necesitamos pedir ayuda a nuestro líder, a nuestro pastor, y para eso estamos como líderes, para ayudar, porque solos no podemos. No podemos. Sí, claro. Y ahí es donde viene, creo yo, la humildad. O sea, de que humildes de corazón, o sea, estar dispuestos a recibir la instrucción. Claro. Porque nos tienen que dar instrucción para nosotros poder ayudar a otros. Así es. Entonces, eso fue algo que David tenía. O sea, no era perfecto, pero era humilde de Era corazón. humilde de Ándale, corazón. estaba dispuesto, sí, cierto. Y que si metió los Oh, sí. los dos. Sí, los metió. Era tremendillo. Sí, sí era. David. Sí. Pero siempre con ese Pero reconocía, reconocía sus con ese errores corazón humilde. y iba a la presencia de Por Dios. eso a Dios le agradó. Sí, Así es, por su ¿verdad? humildad de Por su corazón, su sinceridad, que no se justificaba, que cometía errores, pero no se justificaba. Así es. Decía, pues, me equivoqué. Y además a lo Y mejor iba. cometía errores, pero no se quedó ahí. No se quedaban los arrepintió, errores, ándale, eso se es. arrepintió, le pidió Sí. perdón a Dios y de ahí Dios vio su corazón que era sincero y fue cuando lo perdonó. Y- Porque también si David hubiera seguido viviendo en el pecado, Dios no hubiera hecho No, grandes claro. cosas con él. O Sí. sea, el pecado ahí entonces quédate, o sea, pero también como vio su arrepentimiento, Sí. entonces y Su integridad. vio exactamente. Su integridad. Entonces, él pudo pastorear a todo un pueblo. Así es. Así es. Ajá, así es. Y dice en Proverbios 28, 18, dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Así es. Es cierto. Wow. Sí. Claro que sí, porque aquí como dice que David caminó en integridad, aquí como habla Proverbios, es tremendo porque no nomás es decir, caminé en los caminos de Dios, no, dice con integridad. Con integridad caminó, eso es lo que a Dios le agradó también. Como dices tú, cometía errores y no se quedaba en el error, sino que caminaba con integridad. Así y es. eso es lo que Dios le agrada, nuestra integridad. Así es. Eso es. Y también yo creo que como al darle Dios un propósito en su vida, él encontró como amar a las personas, ¿saben? Porque
nuestro ejemplo, por eso le nombramos a Jesús nuestro maestro, porque nosotros como que seguimos su ejemplo de que fue Él y fue por las ovejas perdidas. Entonces nosotros tenemos también que tener compasión por esa gente que no conoce de la palabra de Dios, o sea, que no ve a Jesús como su pastor, porque cuando nosotros ya creemos y hacemos a Jesús nuestro pastor, ya no estamos solos, ya hay alguien que nos indique, que nos dé instrucciones, nos guía. que nos guía, que nos diga, esto no se hace y esto sí se hace. Claro que sí, porque como lo que dice, con pericia, pastorearlos, pero con pericia, no nomás es de enseñarlos, sino con pericia. Con pericia, no con pereza. No, con pereza, como dijo. Con pereza. Que no pereza. Entonces, pericia es como yo entiendo como con delicadeza. Ándale, no nomás es decir, es que les voy a enseñar. No. Pericia es sabiduría. Sabiduría, Ajá, con sabiduría. Con delicadeza. Claro, ser diligentes hasta para enseñar a la persona. Sí. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque dar un consejo de acuerdo a la palabra de Dios, no nomás dárselos, porque a veces damos un consejo y de ahí de nosotros y damos un consejo mal. O si yo no sé algo, pues, ¿sabes qué? Déjame pregunto. pregunto. Y ya le preguntamos a nuestra líder. líder, o si Ándale, no, eso es. pues ella le pregunta a los pastores, Sí, ¿verdad? claro. Pero nunca... Eso es ser con pericia, dice pericia. Isabelita, no con pereza, No, porque con a veces lo pereza, queremos no. hacer con pereza y no funcionan las cosas. Y si tenemos pereza, lo reprendemos. Sí, la porque a veces la reprendemos. pereza Claro Sí, que sí, esa no ¿verdad? viene de Dios. Sí, pero como dice aquí, a manos expertas solo sucede cuando ponemos manos a la obra. Así es. No nomás nos va a salir la pericia porque sí. No, no. No, tenemos que poner manos a la obra. Oye, como yo antes, Señor, dame sabiduría, Padre, dame sabiduría. Y no la buscabas. No, y no leía ni un capítulo. Pues, ¿Qué dices? ¿cómo? Sí, cierto. O sea, yo creía que nomás yendo a la célula o viniendo a la iglesia Era es como, suficiente. Era suficiente. Y no. O sea, no, ahora lo entendí, me cayó el 20 de que no. Sí, Claro porque que también sí Dios es. obra, pero quiere que trabajemos, o sea, Sí, que nosotros claro. hagamos Pongamos. algo. Como una vez me quedó algo muy claro que decía, Dios no da fruto en una tierra que no se siembra. O sea, para que Dios te dé algo a ti, tú tienes que sembrar. O sea, tiene que ver tu Y esfuerzo regarlo. también. Sí, Sí, pues, y claro. Dios Tienes va a que cuidar la recompensar tu tierra, sí. esfuerzo, pero a veces, como cuando le pedimos paciencia, ¿no? Creemos que, ay, Señor, dame paciencia. Creemos que ya el otro día vamos a amanecer. Ay, ya tengo No, y paciencia. luego, por ejemplo, le pedimos paciencia y nos pone en una situación donde Y ya. Y tú, ay, queremos Señor, ¿por qué me explotar. pasa esto? Es que me lo estás No, pidiendo, sí, hijita. o sea, lo ¿quién te pedimos. entiende? Por eso te voy a dar ¿O quieres paciencia o a no través de quieres? esta prueba, pero no lo entendemos a veces así. Pero es eso, dice que sin eso nos estancamos, pues no seguimos, no avanzamos más que nada, y Dios es lo que quiere que Así. sigamos avanzando. Que tener compasión por las Sí. demás, ¿verdad? Porque como dice en Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Así mucho tiempo nosotros anduvimos también, ¿verdad? Sí. Como ovejas sin Así. pastor, pero gracias a Dios tuvo misericordia de nosotros Como y Él ovejas. nos alcanzó. Ahora hay que ir por las demás ovejas Como lo que porque decía hoy el andábamos pastor. como ovejas sin pastor, como yo más bien me imagino como gallinas descabezadas. No sé si han visto que una gallina Pues sí. cuando que sigue caminando, corriendo sin rumbo porque Es que así andamos, sin Dios, así andamos, sin rumbo fijo y sin dirección. sin rumbo y Así sin es. dirección. No, y luego a veces decimos, es que no tenemos tiempo porque tengo mucho trabajo o tengo que hacer eso. O sea, no, quita las excusas. Dice, mientras hagamos riquezas, podemos hacer el propósito. O sea, no importa lo que estés haciendo, puedes estar trabajando, puedes estar compartiendo. O si eres una ama de casa, a lo mejor con ir a la tienda y le puedes compartir a alguien. O sea, no necesariamente tienes que dejar todo. Sí, porque Dios no nos dice tienes que estar ocupado No. 24/7 compartiendo mi palabra. Claro que no, un ratito. ¿Qué se tarda? 5 o 10 minutos, tampoco nos vamos a quedar aventándonos todo el chal, pero es poquito. Dice Adriancito, ay mami, ya te conozco. No, ya te conozco, así dices. Pero no, Ahorita es poquito vengo. también. Sí. No perdemos mucho tiempo, además no es tiempo perdido lo que hacemos cuando y es que sí es compartimos. cierto, o sea, quitar las excusas porque de repente es de que no, pero ¿cómo voy a ir a la iglesia? Voy a estar tanto tiempo ahí, como decía el pastor, los que se quedan mejor, que se quieren quedar a ver una serie o un juego, o sea, ¿qué beneficio te va a traer? Sí, no permitamos la distracción. Sí, la Tenemos que distracción, ser muy sabias. porque del teléfono, ¿cuánto perdemos? Oh, sí. 2 o 3 horas ahorita en las redes sociales, en lo que sea. Sí.
2 o 3 horas. Entonces, si mejor lo aprovechamos compartiendo la palabra con esas personas que de verdad andan sin dirección, es eso, pero a veces son excusas nada más que buscamos. Sí, y acuérdense que por eso como nos comparaba con ovejas, porque nos distraemos o nos hacemos un poquito de lado, nos desviamos del camino y el lobo nos está esperando. Oye, y como Y dijo el el lobo- pastor, llegan y te avientan un pedradón para que te arrimes al redil, ahora sí. Sí. No tiene que haber necesidad de eso. Sí, porque el lobo anda nada más viendo a ver a qué hora nos como león distraemos rugiente, sí. para... Sí, ahorita Para- que cualquier No, cosa distrae. y luego a veces te lo disfraza. Oh, sí. Bien bonito. Sí, pues no te lo va a presentar O como sea, no, tenemos que ser sabias Bien y tenemos que sabias. estar siempre pidiendo dirección de Dios. Señor, ábreme el entendimiento. Es ahí la importancia de la lectura en la palabra, porque cuando vienen esas situaciones tú puedes darte Discernir. cuenta si de verdad es verdad o si es Si un engaño viene de del Dios enemigo o viene del... Pero eso es a partir del conocimiento, Claro. como decía en el entrenamiento que tenemos con Bichon, ¿verdad? Que decía que el mayor enemigo que tú tienes no es la ignorancia. Claro Porque que al no sí. leer las escrituras no sabes qué derechos tienes tú como hijos de Dios o qué promesas exigir a través de la Así sangre de es. Cristo a partir del sacrificio de Cristo. O sea, la ignorancia te hace no exigir tus derechos como hijo de Dios, si se Sí, podría es, decir. es así, buscar más de Dios para que es como cuando te juntas con alguien y convives con alguien, te pareces más a esa persona. Entonces, cuando nosotros estamos más en la presencia de Dios, más nos vamos a parecer a nuestro Padre. Vamos a ver lo que más le agrada a Dios, lo que sí está bien y lo que no está mal, lo que está mal. Pero ¿cómo lo vamos a entender? Estando más pegados a Él. Porque es como lo vamos a ir aprendiendo y parecernos cada día Y más sí es a Él. cierto, o sea, dicen muchos que no tiene nada que ver con las personas con las que convives, con las que... Pero no, sí, claro que sí. influyen mucho en tu vida. O sea, sí. Yo, por ejemplo, no, es que yo me estaba acordando de eso el otro día, digo, wow, de verdad que sí, es cierto. Sí. Bueno, esto ya hace años, un par de ayeres. Cuando yo estaba en la high school, yo cambié de amistades, ¿verdad? Entonces me dice una amiga que la traía desde la middle school, me dijo, tú estás cambiando mucho. Yo, no, ¿cómo? Sigo igual. Estás hablando diferente. Y yo reaccioné y me di cuenta que estaba empezando a hablar diferente, o sea, nada que ver de cómo ella me había conocido. Entonces sí influyen mucho las amistades, sí. pero ahora como adulta, o sea, sí, yo me doy cuenta de que ahora, por ejemplo, que convivo con ustedes, con mis hermanas en Cristo, con personas con Ceci y así, y yo me puedo dar cuenta que es algo, siempre me hablan una palabra de bendición, siempre me ayudan en una situación a través de la palabra. O sea, influye mucho una persona. Si tú vas, Sí, tiene mucho que ver. ¿verdad que sí? Claro o sea, que sí, es por eso. Si queremos parecernos más a Jesús, pues ¿qué tenemos que hacer? tenemos que seguir a Jesús. Seguir a Jesús y estar más pegados a Él, convivir más con Él a través de la palabra, a través de la oración y a través de leer lo que es la Biblia. Es eso, para podernos parecer más cada día a Y Jesús. compartirle a las personas que hay Sí. esperanza, que hay fe, que hay luz en medio del camino, pero a través de que nosotros caminemos junto a Jesús, ¿verdad? Porque a veces, pues, si ves historias, pues ya no hay esperanza, ya no hay fe, ya muchas personas ya no creen que puede haber solución, pero sabemos que para Dios todo es posible. Entonces, a nosotros Es como cierto. hijas de Dios nos toca también de creer por otras personas, ¿verdad? Claro Una que vez nos sí. dijeron, tú también puedes y tienes que Levantarnos. creer por otras personas. Sí, porque muchas de las veces es tanto lo que la persona ha fracasado que ya no cree. Ya no hay esperanza para esa persona, pero está en nosotros ayudarla también. A veces no es fácil que la persona se deje ayudar por lo que ha pasado, pero estamos nosotros para estar ahí atrás. Se atrás de sienten ya ellos. como caídos, derrotados, Sí, pero ahí estamos no nosotros para aceptan tan ayudarlos fácil a la ayuda, levantarse. claro que sí, pero para eso estamos nosotros, para Para estar ayudarles, sí. con la pericia, ayudar, no con la pereza, o sea, Isabelita, pero con esa pericia que David lo hizo, hacerlo nosotros también, hacerlo, con esa delicadeza y ese amor
por las personas. Es eso. Y por eso es lo importante de pasar tiempo más con Dios, ¿verdad? Sí. Porque entre tú más pases tiempo con Dios, Él te va a revelar, Él te va a llenar de Él. Él te va a mostrar qué propósito tiene para tu vida. Y también el hecho de que nosotros como personas tengamos un propósito de vida que es salvar almas, nos da como ánimo de vida, ¿sabes? Nos da como una misión en esta vida. Por eso a veces mucha gente está deprimida, está sin es que no No le hayan sentido. sí, no le haya sentido a la vida, porque ¿qué hago? Nadie me quiere, no soy valorado por nadie. Sí. Pero al menos cuando tú tienes una misión, cuando Dios pone en ti una misión, tú ya tienes un propósito de vida. Sí, porque así Tienes por qué llegan todos, vivir. sí, así llegan heridos a los pies de Cristo, así es como llegan, pero la misión de nosotros es ayudarlos, tratar de ayudarlos cada vez más, dice, como Jesús lo haría, así hacerlo nosotros por las personas. Así es. Sí, así ver. Seguir el ejemplo de Jesús. Cómo es como Él lo va a hacer. A veces queremos, pues a veces como ahorita decía Arge, viene el desánimo de decir, bueno, ya no les voy a decir, ya no voy a invitar a la persona. Pero entonces pensamos, bueno, ¿cómo lo haría Jesús? ¿A la primera se daría por vencido con nosotros? No se dio a la primera por vencido con nosotros. Él siguió y siguió. Entonces así hacerlo nosotros. No darnos por vencido con la persona porque están heridos, así llegan a los pies de Cristo, así llegamos nosotros también. Y tú lo puedes compartir a la gente, pero a veces ves que no comprenden, ¿no? Como el pastor nos daba un ejemplo que dice, a veces tú ves que tu familia está perdida o que incluso las personas no nada más quieren saber no solo no quieren saber de Él, sino es que están como... no creen totalmente en Dios, o sea, hasta como que están en contra de Él. Lo que pero solamente puede ser por lo que han vivido, por lo que han sufrido, por el daño con el que están. Entonces muchas veces dicen, pero ¿dónde está Dios? Yo no hubiera pasado por lo que pasé si ahí hubiera estado Dios. Pero es que no es que Dios no estaba, sino que no sabía buscar de Dios. O también esta generación de intelectuales que creen que todo lo saben y por la tecnología y todo, o sea, creen que no necesitan de Dios. Pero no, al contrario. Al contrario, claro O que sea, sí. todos necesitan. así. Y para eso estamos nosotros, para poder ayudar, así como nos ayudaron a nosotros. Así es, alguna vez fuimos rescatados, ahora con la preparación nos toca compartirle a la gente para que más entreguen sus vidas a Cristo, Claro que sí, así es. ¿verdad? Así Y es. pedirle al Señor que nos dé integridad, conforme vamos en el camino, que nos dé integridad como para poder, que Dios vea en nosotros un corazón dispuesto, ¿verdad? Y ya en el camino que nos vaya preparando y nosotros irnos purificando en el camino mientras vamos por las almas que Claro que necesitan sí, Que a nos así vea como- con un corazón humilde. Ándale, eso iba a decir yo, me robaste la palabra ahorita. Sí, de verdad, así como David tenía un corazón humilde para poder aprender, pero no solo para nosotros, no ser egoístas, sino para poder ayudar a alguien más, no para nuestro propio beneficio, sino para poder Para ayudar. ayudar a alguien más. Y eso, humildad nada más es lo que Dios nos pide. Así es. Entender que todo viene de Dios. Claro que sí. Porque de repente ahí puede entrar algo de una semillita de arrogancia, de que yo lo sé todo, de que Ego. yo lo aprendí, o lo que tengo lo tengo por mí. Porque soy Claro. inteligente. Sí, soy inteligente porque estudié mucho, porque fui a la mejor universidad, o X cosa, ¿verdad? Pero se olvidan de que todo viene de Dios. viene Así de es. Él. Porque a lo mejor sí eres inteligente, pero esa inteligencia te la dio Dios. Te dio la gracia para que fueras inteligente. Ajá. Y la sabiduría, sí. Así es. Bueno, Pues, pues chicas, se nos acabó el tiempo. Bien Yo rápido. sé que quieren Vamos. seguir aquí, pero también tenemos un límite. apenas íbamos agarrando vuelo. Digo, pastor, esa era la introducción. Sí, apenas Nomás íbamos dimos en- la introducción. otras 2 horas más. Pero si quieren más tiempo, nos quedamos. Nos quedamos. Bueno, pues vamos ahora con la palabra rema, que cada quien explique lo que le hizo rema y lo que Dios tocó su corazón. ¿Empezamos, Isabelita? Bueno, para mí la palabra, rema, fue la humildad de corazón. Eso fue como que más me dio. Porque ahí te das cuenta de que no tienes que ser perfecto para hacer la obra de Dios. No tienes que ser perfecto para estar en el propósito de Dios. O sea, si Dios pudo, Él escogió a David y así como nos escogió a nosotros. Entonces, para mí es eso, o sea, sin
simple y sencillamente tener humildad en el corazón y aceptar la instrucción de Dios, la instrucción de nuestra líder, la instrucción de nuestros pastores y para hacer la obra de Dios, para seguir en el propósito. Entonces, para mí eso fue la humildad en el corazón. Bueno, y para mí es como, ¿cómo puedo ser íntegro? ¿Cómo puedo alcanzar la integridad? Dice, acercándonos más a Dios, buscándolo, como decía usted, buscar su presencia, buscándolo en la oración, buscándolo en la lectura. Dice, para así empezar a ver el cambio, pero el cambio de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y para mí eso fue lo que se me hizo rema y no esperar a ser perfectos para empezar la obra. O sea, es ya, porque ya el tiempo se acabó, como decía el pastor. Bueno, a mí mi palabra rema fue también esto, ¿verdad? O sea que Dios no quiere personas perfectas para que le sirvamos, sino personas comprometidas que quieran hacer el propósito de Dios. Y mientras nosotros tomemos la decisión de tener el propósito en el camino, Dios nos va a ir purificando, nos va haciendo un corazón íntegro, porque nosotros vamos a tener un oído para escuchar la voz del Espíritu que nos diga, y va en el medio del camino que vamos por el propósito, Dios va limpiando y eliminando de nuestras vidas lo que no le parece, lo que no es correcto, y va dejando nuestros dones, nuestras virtudes, nuestra gracia, para que seamos un instrumento útil para su servicio. Claro que sí. Y para mí la palabra rema es como Isabelita decía, me robó la palabra, Isabelita. No, es humildad. Humildad para siempre estar aprendiendo. Dejarme yo enseñar por mi pastor, por mi líder. Y buscar, pues sí, buscar más humildad todavía, pero cómo lograr la humildad es a través de la presencia de Dios. Ir cada día a buscar, estar más pegada a la presencia de Dios para saber lo que Dios quiere de mí y qué es lo que Dios le agrada de mí. Es eso, buscar su presencia para cada día ser más humilde y estar dispuesto a dejarme enseñar para poder yo enseñar a alguien más. Amén. Amén. Que así es. Bueno, pues les invitamos a que nos den like y compartan, por favor. Y tú, si nos estás escuchando por primera vez y quisieras hacerle una invitación a Jesús para que viva en tu corazón, yo te invito a que ores junto con nosotros esta oración. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias por tu Hijo Jesús, Padre, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, Padre. Hoy reconozco que Jesús murió por mis pecados, que pagó el precio de mi maldad y que a través de este sacrificio y su preciosa sangre tengo la oportunidad de ser justificado, redimido. Y ahora tengo la oportunidad de ser hecho hijo de Dios y quiero pedirte, Padre, que por favor vengas a vivir en mi corazón y que a partir de este momento seas guardándome, guiándome y quiero pedirte que vengas a vivir en mi corazón. Gracias, Jesús, por venir a vivir a mi corazón y escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por este momento, por esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hasta luego. Hasta Qué luego. bueno que vienen Gracias. ustedes. Que tengan bonita semana. Y denle like. Escriban un comentario. Si alguien quiere ir a una célula, pueden escribir el comentario y nosotros nos comunicamos con ustedes. Bye. Bye.